después de nuestro examen. Ves que eso se tiene que promediar para nuestro derecho a examen final, ¿verdad? Entonces necesitamos una semana después de nuestro examen parcial, ya tenemos que entregar. Yo les voy a poner ya nuestra evaluación para que cierren y les pongo la guía para que esto se convierte en trabajo práctico individual y el cierre es grupal como estamos haciendo hasta ahora con nuestros grupos de encuentro. ¿Sí? Bueno, profe, entonces quedarían 2 trabajos más, ¿verdad? Uno grupal y otro individual. No, el individual sencillamente es hacer un PPT donde conste todos los trabajos que ya fuimos haciendo. Por ejemplo, nuestro genograma, nuestro escudo, ¿verdad? Todo lo que fueron haciendo como insumo para el trabajo grupal. Pero yo les venía diciendo que forma parte de lo que va a ser el trabajo práctico que van a entregar, ¿verdad? Solo se le da una presentación y una evaluación final que ya les voy a poner en plataforma esta semana. Entonces ya van armando nomás esa carpeta porque es individual y se hace el cierre del encuentro 6 que va a ser el cierre del último trabajo. Y eso es todo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, bien. Eh, Profe, empiezo nomás ya a grabar. ¿Te parece bien? Así sí, ya queda con... Okay. está bien, está bien. Bien. ¿Quién se acuerda de nuestra última clase, de nuestro último ejercicio de práctica? No fue, profe, el que nos reunimos para hacer catarsis. Siempre nos reunimos para hacer catarsis, en el sentido de la dinámica del grupo, ¿verdad? Pero en la temática es lo que quiero que recuerden. La última clase, ¿qué teoría revisamos? Ah, creo que fue la de Víctor Frankl. La logoterapia, creo que. Después ya no viniste en la última, entonces vos. Ah, no, cierto. Creo que yo no estuve en la clase antepasada. Tenés razón, profe. En esa clase falté. Me quedé con con la penúltima. Exactamente. ¿Quién estuvo en la clase pasada y me recuerda? Porque el ejercicio salió de nuestra clase para el ejercicio 5. Profe, no tenía que ver con la guía, la última guía para completar sobre cómo nos sentimos durante la pandemia, los sentimientos, las emociones que cambió en nuestra vida, nuestra rutina, que se modificó. Sobre eso fue, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo se llama la teoría que sustentaba un poco esa práctica? Porque era justamente el tema de resiliencia, ¿verdad? ¿Cuál es la teoría que nos fundamentamos? Porque intentamos que cada teoría nos lleve un poco a un ejercicio práctico, ¿se acuerdan? ¿Mm? Habíamos hecho círculo de encuentro logoterapéutico, hicimos la silla vacía como Gestalt, hicimos de cada teoría vamos haciendo algo. La resiliencia, ¿de qué teoría es?
parece que no nos acordamos. Hablamos de Seligman y el enfoque de la psicología positiva para el nuevo paradigma de distanciarnos un poco de lo que es mirar desde la psicopatología a mirar desde las fortalezas. Por eso compartimos el concepto resiliencia e hicimos la revisión un poco de nuestras vivencias de resiliencia en época de pandemia, ¿verdad? Se prestaba un poco la situación de pandemia para revisar todo lo que vivimos como resilientes que somos. La mayoría estuvimos sacando todas nuestras fortalezas, ¿verdad? Hicimos lo que pudimos en una etapa de crisis que no solamente fue una crisis individual, sino una crisis social, una crisis mundial, ¿verdad? Una pandemia es una situación que no lo pensamos vivir nunca, ¿verdad? Entonces, espero que ustedes hayan encontrado resiliencias en ustedes y en el grupo. ¿Encontraron lindas experiencias? Leticia, ¿estás ahí? No, no está Leticia. Rebeca, ¿ustedes se reunieron en tu grupo? ¿Pudieron sacar experiencias interesantes? Profe, perdón, estaba entrando a mi casa, por eso nomás no te respondí rápido. Ya. Quería saber si se reunieron en tu grupo, si salió alguna experiencia interesante de la pandemia, de la resiliencia de ustedes, del grupo. ¿Qué salió? ¿Qué experiencias pueden comentar? Sí, nos reunimos, profe, en la semana, pudimos hacer el trabajo y pudimos rescatar justamente cómo cada uno pudo, de acuerdo a su situación, fue sobrellevando y buscando la alternativa que mejor estaba a su alcance para poder continuar con las actividades, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que más rescatamos nosotros del grupo fue que eran situaciones algunas muy diferentes de la otra, sin embargo el fin era el mismo, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es un poco lo que decimos de encontrar que cada uno pudo realmente mostrar esas fortalezas por más diferentes que hayan sido las dificultades, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la mayoría de las personas hemos sido resilientes, ¿verdad? Es cierto que hay un tanto por ciento de la población, pero siempre es un 30 o un 20%, como dicen nomás luego las estadísticas de salud mental, ¿verdad? De que algunas van a desarrollar psicopatologías, ¿verdad? Nosotros realmente en el hospital tuvimos mucha demanda, mucho más que en otras épocas, pero sí, con respecto a ansiedad aumentada, ¿verdad? Pero apenas uno va dándole herramientas, las personas van saliendo adelante, teniendo un poco esa capacidad de resolver un poco sus propias dificultades, ¿verdad? Eso tenemos que entender de que no tenemos que hacer a las personas dependientes de los psicoterapeutas, sino somos simplemente ayudadores transitorios en la vida de las personas, ¿verdad? Y son pocas las personas también que nos van a necesitar así como psicoterapia, ¿verdad? Las demás van a buscar sus propios recursos, ¿verdad? Alguna de las compañeras de ustedes comentó que necesitó psicoterapia, buscó ayuda profesional. Eso simplemente para reflexionar, ¿verdad? De que en todo lo que significa un grupo, ¿verdad? Siempre habrá quienes pudieron necesitar una ayuda especial, ¿verdad? Entonces eso también es bueno tener en cuenta. A lo mejor las familias han necesitado ayuda y es bueno también tener en cuenta eso, ¿verdad? Que si lo necesitamos está bien que lo busquemos, ¿verdad?
¿Está bien? Hoy vamos a hablar de psicología transpersonal y vamos a hablar un poco de lo que es la meditación, que es un poco el culmen de las experiencias que propone la psicología transpersonal como el desarrollo humano y el desarrollo de la conciencia, ¿verdad? Como la manera en que este enfoque ve el desarrollo humano. ¿Verdad? Les voy a mostrar una pequeña presentación para hilar algunos conceptos y después hacemos un ejercicio, que es el ejercicio que vamos a hacer un poco en nuestro encuentro final. Luego de hacer una evaluación, vamos a tratar de que busquemos también un momento de relajación, de encontrarnos con nosotros mismos a través de un ejercicio que nos ayude a poner la mente en calma y también nos ayude a la introspección. Voy a compartir ahora. Bien, como dice aquí, la psicología de la transpersonal se considera como la cuarta fuerza de la psicología, ¿verdad? Siempre estamos buscando un nuevo descubrimiento de lo que significa el proceso del desarrollo humano, ¿verdad? Y aquí tenemos a autores que ya los habíamos encontrado, a Abraham Maslow, por ejemplo, ya lo conocimos como simplemente desde lo que consideramos la psicología humanista, él ya está presente como precursor y sin embargo también se considera a Abraham Maslow en este abordaje como un importante pensador que lleva justamente desde el existencialismo mismo, ¿verdad? El pensamiento de que el ser humano no es solamente cuerpo y que lleva justamente dentro de sí mismo la búsqueda de la trascendencia. ¿Se acuerdan del triángulo de Maslow? Desde ya luego nos ponían el último, en la punta del desarrollo, era el ser humano que busca trascender o busca realmente un concepto de realización un poquitito diferente de lo que plantea simplemente el cognitivismo o la psicología comportamental. Aquí es muy importante, si ustedes escucharon hablar de Stanislav Grof o Ken Wilber, que son los representantes más importantes. ¿Escucharon? En primer curso recuerdo, profe, que la profe Livia nos habló, pero así brevemente, como representante nada más, nada así de la teoría. Profundizó porque dijo que en los cursos posteriores vamos a profundizar, pero ahora recién yo vuelvo a escuchar. Digamos que ustedes no hablaron nunca más de la psicología transpersonal en todos estos años. El año pasado se tocó brevemente en consejería y en paradigmas de la psicología, ahí está. Pero no profundizaron los docentes, dieron a cada grupo así para que exponga. Ya. Bien, pero escucharon por lo menos algunos conceptos ya desde este abordaje que les resultó diferente para justamente buscar el vacío cognitivo de ustedes, del grupo de ustedes. ¿Qué sacaron en conclusión con respecto a transpersonal? A Abraham Maslow sí, le venimos estudiando en el primer curso siempre con sus pirámides. Pero Stanislav Grof no me suena el primer curso. Ken Weaver y Anthony Sutich, al menos a mí personalmente no sé qué dicen mis otras compañeras.
Ya. ¿Algún concepto de la psicología transpersonal que les haya quedado de todos estos años? Porque ustedes ya tienen 5 años de psicología y quiero saber un poco qué tanto en nuestra formación se puede hablar otra vez desde el ser humano, desde esta concepción. Porque es la nueva psicología, es decir, la cuarta fuerza ya se considera justamente por eso, ¿verdad? Son conceptos nuevos, hay quienes se quedaron ya en la tercera, ya no avanzan a la cuarta, ¿verdad? Y eso ya depende de cómo evoluciona inclusive en la propia lectura personal o el propio criterio profesional con respecto a qué quiere introducir en su práctica, ¿verdad? A cómo ve en sí al ser humano. Todos nuestros abordajes tienen un primer análisis en, en cuanto a pensar quién es ese ser humano a quien nosotros queremos ayudar, ¿verdad? Entonces, si yo pienso que esa persona es cuerpo, mente, comportamiento, conducta, ¿verdad? Y me quedo ahí, es un abordaje totalmente distinto que el abordaje que están planteando estos autores desde la logoterapia, en donde ya se nos define directamente el ser espiritual, ¿verdad? Acá, sobre todo, hay un salto mucho más todavía en el sentido de que no solamente se habla de lo espiritual, sino que se habla de la conciencia, ¿verdad? Y parecería como que volvemos a esa etapa del primer amor de la filosofía en el cual, ¿verdad?, definíamos al ser humano como también mente y espíritu, ¿verdad? O decíamos en los primeros filósofos que hablaban, ¿verdad? Hablaban del ánima, ¿verdad? Sin embargo, la psicología dio un poco la espalda a esos primeros conceptos que eran muy antiguos de los antiguos filósofos, pero se retoma en lo que es la psicología transpersonal un poco conceptos que vamos a tener en cuenta ahora, ¿verdad? Por eso, desde la psicología Gestalt, nosotros hablamos de lo holístico, ¿verdad? De la visión integral del ser humano que enfoca todas las dimensiones, ¿verdad? Pero es en la última etapa de la Gestalt se habla ya del budismo Zen, en donde se habla del el emerger de la conciencia, ¿verdad? Aunque los últimos gestálticos ya se unen mucho a lo que es el pensamiento transpersonal también. Por eso este concepto que amplía la dimensión de la experiencia del ser humano como una dimensión que no solamente tiene que ver con su salud y con su bienestar, sino también con una experiencia que va más allá, dice, de su individualidad y de la personalidad, y por eso habla de la esencia del ser, ¿verdad? Ya no es simplemente su identidad y su personalidad como estructuraban los que hablaban desde la psicología humanista, ¿verdad? Un enfoque de la personalidad, ¿verdad? Como Adler, por ejemplo, ¿verdad? Rasgos de la personalidad y características, etcétera. Acá no está estructurado de esa manera. La visión transpersonal es buscar un poco esta última concepción, ¿verdad? Desde de los filósofos que decíamos cuerpo, mente y espíritu, y al espíritu le caracterizan entonces como la búsqueda de la conciencia. Y esto se refiere la definición se refiere a lo que va más allá de la persona, es buscar un poco la esencia de la persona. Y esto realmente puede parecer inclusive hasta muy etéreo, ¿verdad? O muy mágico, pero Stalin Nasgrove
hizo experiencias con drogas psicodélicas o drogas que buscan justamente experiencias extrasensoriales, y él pudo encontrar a través de estas drogas psicodélicas, ¿verdad? Experiencias que justamente las asemejaba a las experiencias que tienen los místicos, los religiosos o los chamanes, ¿verdad? Y que justamente producen, ¿verdad? La cura de enfermedades psíquicas, ¿verdad? Por eso el Stanislav Grof, ¿verdad? Que fue un pionero con respecto a esto, ¿verdad? Hizo, ¿verdad? Muchas investigaciones que en la última etapa, ¿verdad? Él llegó a la conclusión de que la misma respiración puede generar, ¿verdad? Estos estados de conciencia alterados, al igual que estas drogas psicodélicas. Por lo tanto, estos fenómenos que él lo llamaba, ¿verdad? Experiencias místicas, trances, metafísicos o estados de interconexión o de unificación espiritual, tenían que ver con estas drogas psicodélicas, o bien lo que él ya le llamó después la respiración holotrópica. La respiración holotrópica es una de las técnicas que se utiliza en esta orientación de psicología transpersonal para la resolución de conflictos, resolución de enfermedades, inclusive psicosis y también adicciones. Entonces, el concepto de la naturaleza humana que pregonan un poco refiere a la integración justamente de todo lo que significa el espíritu dentro de la experiencia humana, ¿verdad? Y justamente estos principios, tanto que fueron pregonados tanto por el cristianismo como el budismo, como la experiencia del budismo zen en sí y la yoga, ¿verdad? Investiga justamente esta experiencia de lo que en psicoterapia puede llegar a sanar como traumas psicológicos que estuvieron en la primera infancia o que fueron realmente experiencias dolorosas y que se pueden remover a través de estas experiencias espirituales. Ahora, ¿qué es lo que busca en sí esta corriente? Dice un recordatorio de la esencia del ser humano y la integración de la mente, cuerpo y espíritu, y proporciona lo que es la búsqueda de lo trascendente, ¿verdad? Lo que decía mismo Víctor Frankl, ¿verdad? En la búsqueda de el sentido de la vida y el que realmente uno se llegue inclusive a la plenitud gracias a estos estados de mayor plenitud humana. Entonces, en nuestro estado diario de conciencia, dice esta apreciación, que solamente se logra a través de estas experiencias que pueden llegar a hacer superar los límites del ego, ¿verdad? Que son experiencias que realmente limitan, según esta concepción, limita la realización de la persona en toda su plenitud. Este es el modelo que Wilber realmente organiza todo lo que es el cuerpo humano, ¿verdad? En todas sus dimensiones, ¿verdad? Para él existe una directa relación entre lo espiritual y lo que le sucede al cuerpo. Por eso hace este esquema que es muy importante de ver, ¿verdad? Que justamente habla de todo lo que refiere a las causas que son emocionales y que llevan
realmente a las patologías y habla justamente de patología psíquica, de patología existencial, de patología causal y de patología sutil, de acuerdo a la expresión que ellos tienen. Para ellos hay un cuerpo causal, hay un cuerpo sutil, hay un cuerpo psíquico, hay un cuerpo que es mente y un cuerpo físico, ¿verdad? Que es el que enferma con psicosis según este abordaje, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que refiere al ego y las psicopatologías del ego tiene que ver con desórdenes narcisistas, como le llaman, ¿verdad? Y en este abordaje, entonces, para que uno pueda superar una neurosis, significa que la persona debe evolucionar en su conciencia, en su estado de conciencia, a una vivencia de mayor plenitud en su relacionamiento humano y en su conexión con lo trascendente. Esta experiencia entonces nos pone a reflexionar, diría, que los sucesos que tienen que ver con el ser humano, ¿verdad? No solamente tiene una dimensión física, una dimensión mental, sino que también tiene una dimensión espiritual que para ellos es llamada conciencia y que debe ser tenido en cuenta en todo lo que es una evaluación desde la perspectiva, desde esta psicoterapia. Por eso, ¿verdad? En su evaluación hacen una caracterización de contenidos que tienen que ver con lo biográfico, que es, bueno, en síntesis, todas las situaciones que tienen que ver con el cuerpo, la historia emocional de la persona y toda su biografía. También lo perinatal, que tiene que ver con toda la memoria, que tiene que ver con todo lo que traemos en un sentido no solamente inscrito en el cuerpo, sino también en nuestra mente. Por eso se habla también de experiencias que tienen que ver con lo que heredamos, no solamente desde el punto de vista físico, sino con el punto de vista emocional también. Y lo transpersonal, que implica, ¿verdad?, todo lo que refiere a vivencias espirituales que siempre están implícitas en el cuerpo. Para ellos no existe ninguna diferencia, no hay ninguna posibilidad de existir sin la vivencia espiritual. Justamente aquí una definición de Stanislav Grof que dice que el modelo de orientación transpersonal es el modelo de la psique humana que reconoce la importancia de las dimensiones espiritual o cósmica y el potencial evolutivo de la conciencia. Quiere decir que las personas, de acuerdo a la evolución de su conciencia, inclusive enferman o no, ¿verdad? Lo primero que enferma es el espíritu, según Stanislav Grof, ¿verdad? Por eso ellos hacen una clasificación de las enfermedades de acuerdo a la evolución de la conciencia. El terapeuta transpersonal, entonces, tiene en cuenta, ¿verdad?, el equilibrio físico, mental, emocional y espiritual, que va a funcionar como una guía que tiene esa fuerza curativa e integradora, como les decía, desde la mirada espiritual. Y pensemos qué técnicas utilizan con respecto a esta manera de mirar al ser humano. Yo creo que podría parecer nueva la concepción, pero sin embargo en nuestra práctica, ¿verdad?, se ve muchísimo estas técnicas incorporadas inclusive a la Gestalt, incorporadas inclusive a la logoterapia, ¿verdad? Cuando se habla del plano físico, se habla de que debe haber una alimentación sana, ¿verdad?, ejercicios físicos y de respiración,
justamente para dar posibilidad a que el cuerpo sutil y a que el cuerpo espiritual pueda alimentarse, ¿verdad? También se habla de las técnicas emocionales y aquí ya están bien explicadas las técnicas que tienen que ver con ejercicios de respiración, relajación, visualización, ¿verdad? Esto nosotros lo conocemos muy emparentadas con otras orientaciones también. Lo mental, que se relaciona también con todo lo que conocemos de psicología, y lo espiritual sí se integra un poco a todo lo que es la experiencia de la meditación que les decía que vamos a intentar hacer como práctica hoy, ¿verdad? En las prácticas de meditación, sabemos que las prácticas de meditación son muy antiguas, tan antiguas como la humanidad, ¿verdad? Y desde los egipcios ya meditaban y ya entendían de que esa era una manera de curarse. Y mencionamos también la respiración consciente. Hoy hay muchas orientaciones en este sentido, ¿verdad? Muchos grupos inclusive de orientación de psicología de la energía, que también es otra corriente nueva que surge ya en los últimos tiempos, que hablan o practican mucho la respiración consciente. Y la respiración holotrópica, que es justamente el modismo, o sea, la conclusión de la investigación de Stanislas Grof, que es justamente la respiración que él le llama intensa y consciente en un sentido de hiperventilación que puede hacer justamente que el ser humano llegue a estos estados ampliados de conciencia en donde es posible sanar. Dice él que llegar a esas experiencias lo que hace es que el ser humano se una a la conciencia plena y de esa manera sana. La relajación, la atención plena son, ustedes leerán o tendrán muchos ejercicios, inclusive en psicología positiva se utiliza el tema de la atención plena, ¿verdad? Y evidentemente que son técnicas que te trasvasan una y otra concepción, ¿verdad? El tema de la regresión, yo creo que hay autores que quizás ustedes en psicoanálisis ya lo hayan leído, ¿verdad? Hay autores desde Otto Rank, que es uno de los autores muy conocidos con respecto a las experiencias de regresión. Ellos experimentaron que a través de la misma hiperventilación de la respiración holotrópica, ¿verdad? Se llega y se puede acceder a experiencias parecidas a lo que es una hipnosis producida o inducida, ¿verdad? Entonces son experiencias que, como dice aquí, ¿verdad? Llegan a desbloquear las limitaciones que pueden darse en el plano físico o en el plano mental, ¿verdad? Que permite entonces eliminar los miedos, ansiedades y las mismas enfermedades físicas. Con respecto a eso, también podríamos mencionar estas experiencias, volviendo otra vez atrás, el tema de la regresión y las experiencias así de hiperventilación y estados de conciencia. Se hizo estudios también de lo que son las experiencias místicas en chamanismo, ¿verdad? Los chamanes, que justamente llegan a producir la curación de las personas, justamente induciendo a estos estados de conciencia superior, que ellos le llaman así. Habrán leído alguna vez o
demasiado ahí de este tipo de ejercicios de sanación del niño interior hoy día en diferentes orientaciones psicológicas. También en Gestalt yo ya he visto publicaciones que hablan del niño interior y también la utilización de em, ¿cómo es? En las experiencias de genograma, ¿verdad? La búsqueda de los ancestros, ¿verdad? En donde se buscan también las heridas emocionales que heredamos, de manera que todo lo que pueda significar un encuentro de compasión, de sanación en el reconocimiento del otro cuando esta persona fue rechazada o fue realmente lastimada en el núcleo familiar, ¿verdad? Se busca un poco con esta orientación también del reencuentro de la familia y el reencuentro del perdón como una herramienta de sanación terapéutica. Nosotros sabemos desde cualquier psicología que el perdón en el sentido de aceptación de las realidades diferentes, ¿verdad? Después de una experiencia dolorosa, llamándole aceptación nomás, ¿verdad? Igualmente tiene su poder de sanación, digamos, ¿verdad? Bueno, finalmente esta teoría, como sabemos, ¿verdad? Va más allá de todas las otras, ¿verdad? Que hasta ahora hemos visto y nos hace un cambio, como dice, de paradigma, de una evolución tal de que hasta ahora estábamos hablando de lo espiritual, pero no hablábamos de conciencia en ese lenguaje. Aquí no solamente hablamos de lo espiritual, hablamos de entonces de alcanzar estados de conciencia más evolucionados como para que el ser humano pueda por sí mismo encontrar resolución a sus neurotismos, inclusive psicosis y adicciones, ¿verdad? Es un nuevo abordaje, lógicamente como todo lo nuevo, como dice aquí, ¿verdad? Hay muchas investigaciones que nos hablan de la meditación y que hablan de la eficacia de la meditación, pero tampoco eh, todos los aspectos de esta concepción no fueron totalmente estudiados, ¿verdad? Nosotros en Paraguay sí hemos tenido experiencias con esta psicología transpersonal. Sí hemos tenido un instituto que estaba promocionando este abordaje, inclusive hasta ahora hay Mercedes Camperi, Jorge Talavera siguen dando cursos o dirigiendo grupos en esta visión, justamente difundiendo este pensamiento transpersonal desde una mirada, como dice, más integradora del ser humano. Y algunas experiencias que se dieron en organizaciones, ¿verdad? Que con este abordaje fueron evaluadas como una experiencia positiva de trabajo. Y esta afirmación de Maslow que dice la habilidad de estar en el momento presente es un componente principal de la salud mental. Esto aboga un poco con lo que dice ya también la psicología de vivir el hoy, que es lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a abrir un pequeño debate sobre lo que les deja este abordaje en el contexto de nuestra psicología actual, que piensan con respecto a esto, que podemos aprovechar con respecto a las evidencias y a las propuestas grupales. ¿Qué les parece?
escucharon algo nuevo o lo que acabé de presentar a ustedes no les pareció nuevo. ¿Cómo es? Háganmelo saber. Yo, profe, relacionaría con técnicas de psicohigiene, por ejemplo, para aplicarlas a una empresa donde los empleados, ponerle un call center, están muy estresados, muy sobrecargados eh, por ejemplo, por el constante maltrato, por así decirlo, de los clientes, qué sé yo, por ejemplo, una telefonía Tigo, por dar un ejemplo, que le llama, se playan, ¿sabes que fulano se fue a mi internet? ¿Qué es lo que pasa? Yo pago por esto y se empiezan a playar, entonces le intoxican al pobre empleado del call center. Entonces yo creo que serían muy buenas técnicas, o sea, ponerle para capacitarles o para hacerles un taller de psicohigiene o técnicas para lidiar con el estrés cada 15 días y se va aplicando durante un taller una técnica, otro taller otra técnica y así sucesivamente hasta poder desintoxicarle a los pobres empleados. Sí, me gusta cuando decís psicohigiene porque con respecto a eso refiere más a un estilo de vida, ¿verdad? Porque esto no es simplemente para hacerlo 2, 3 veces y me voy a desintoxicar, ¿verdad? Realmente uno tiene que, como dice este abordaje, ¿verdad? Desde lo que comemos tenemos que tener en cuenta, porque esa es mi base orgánica, ¿verdad? Nosotros no estamos muy acostumbrados a cuidar lo que comemos, ¿verdad? Comemos cualquier cosa, ¿verdad? Ni sin conciencia, ¿verdad? Y esto nos hace un poco, nos pide una revisión completa de todos nuestros hábitos, de todo lo que, porque dice que hasta los alimentos tienen su propia energía, ¿verdad? Y el modo en que cocinamos los alimentos también, ¿verdad? No es lo mismo energéticamente hablando una comida natural o una ensalada que una fritura, ¿verdad? Y todo esto están totalmente revisados hoy día como afecta el metabolismo también, ¿verdad? Porque decimos hoy día que la dieta mediterránea es la mejor para la salud humana. Y es sencillamente porque es la comida más sencilla en el sentido de, eh, de que contiene cosas más... Macrobióticos, profe, que el cuerpo puede absorber y propiciar la creación de masa muscular. Menos procesados, ¿verdad? Y entonces más directo usando un poco el aceite de oliva, los buenos aceites que no son los que nos están envenenando, ¿verdad? O sea, serían las grasas saturadas, profe, en realidad, todo lo que tanto contienen ahora la mayoría de los alimentos que están envasados. Así mismo, ¿verdad? Eso es totalmente un estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros comemos? Es lo que hacen nuestras relaciones, es lo que ellos piensan en el abordaje transpersonal, ¿verdad? Porque no es solamente mi mundo mental. Mi mundo mental es producto también de que si mis venas y arterias están bien oxigenadas, ¿verdad? Entonces, mi proceso de pensamientos van a ser más lentos, más rápidos, de acuerdo a qué como y qué no, ¿verdad? Esa congruencia entre todo lo que hacemos y vivimos, ¿verdad? No es solamente, bueno, hacer un ejercicio de respiración y me relajo. ¿Sí? Justamente el profe Lescano, que en paz descanse, Ramón Lescano Torres, ya era por la pinta un visionario desde hacía 10 años atrás, que él comentó que en su clínica empezó a implementar desde el 2012 su yoga terapia, las técnicas de respiración, su alimentación macrobiótica, las grasas saludables. Ustedes saben que él hizo cursos en la India. Y también por Rusia, contó que estuvo. Sí, se fue a representar la Paraguay en el 2019
justo antes de la pandemia, cumplió su sueño de ir a estar con los, con los rusos. Así mismo, o sea, hay experiencias muy interesantes desde su clínica. Justamente él hacía esto, desintoxicación con semillas que nosotros hoy no le damos ningún valor a nuestro chía, maní, sésamo, amaranto. Esto era Flores de Bach también, él ya empezó a utilizar desde antes que empiecen a comercializarse, uh-huh, que él aprendió en la India, dice. Él uh-huh, hablaba mucho acerca de los cítricos, como también. él bajó muchísimo de peso bajo su dieta, justamente de cítricos, de todo lo que mencionaron, lino, todas esas semillas. Él daba mucha importancia a las semillas. Inclusive él se llegó a curar así. Fue muy genial su experiencia. Uh-huh. Sí, a nosotros nos había contado eso en el 2019, cuando era nuestro profe de tercer curso. Dijo que logró vencer al cáncer que tuvo mediante su cambio de alimentación, y decía que la formación del psicólogo clínico tenía que ser integral, decía. Y a veces creaba un poquitito de polémica porque justo era tercer curso y decía, el verdadero psicólogo, el psicólogo clínico, decía, porque es el psicólogo integral, decía, y es fanático de su especialidad. Uh-huh. Decía que el psicólogo clínico tiene que, si se puede, también estudiar nutrición, decía. Y sí, es cuerpo, pues, claro, necesitamos conocer más del cuerpo. Neurofisiología es una de las cosas que nos falta una formación mucho más fuerte a nosotros, ¿verdad? Es una deuda en nuestra formación, pero hay que seguir leyendo, ¿verdad? Sí, él era fanático de que algún día filosofía se vaya al campus y que si se puede esté en FACEN, decía, o si no en la Facultad de Ciencias Médicas o en química, decía que teníamos que tener esas bases y también base de anatomía, ir a la morgue. Él siempre era fanático de eso, desde que se fue a Rusia y vio cómo era la escuela de psicología allá en San Sí. Petersburgo, vino con esas ideas acá de que teníamos que estar en medicina o en química o en FACEM. Mm. Nos falta un poquitito para transitar eso, ¿verdad? Estamos un Bastante. poco... Bastante, porque somos ciencias de la salud y sin embargo nos tienen como humanidades. Sí, como filosofía nomás. Les quiero leer una parte de este texto. Tú lo puedes todo, es un libro, no se ve bien ahí. No. Les voy a leer nomás. Introducción a la nueva psicología transpersonal, que habla de la meditación. Meditar es, dice, una forma de desautomatizar la automatización en la que vivimos. Meditar es permanecer en el ahora. De este modo, el ego se debilita, pierden su influencia y de a poco se van abriendo los traumas, los complejos. En la meditación profunda se llega a ver hasta el pasado de la humanidad. La meditación se caracteriza por ser una senda que significa un aporte sostenido hacia la trascendencia y hacia el despliegue de la conciencia. La meditación es un duro trabajo de atención, concentración y visión interior, un adiestramiento de la mente a través del cual se nos permite realizar una concentración en la respiración, incluso el análisis de nosotros mismos, de nuestras vivencias y en ocasiones explorar nuestros modos y procesos de realización. La meditación actúa sobre todo nuestro organismo y aporta diversos y variados beneficios. Hace vibrar las células, fortalece nuestra mente, abre las puertas desconocidas a un mundo que nos lleva al dominio de los sentidos, nos aporta paz profunda, concentración y estados trascendentes. Desde el punto de vista fisiológico, la meditación es positiva para nuestro cerebro, ya que su mera práctica aporta más oxígeno y se producen cambios electroquímicos en el interior y nos ramifican los contactos de las neuronas y se rejuvenece. Imagínense un poco todas las ventajas que tenemos en la meditación y no
no sabemos tanto, ¿verdad? No sabemos tanto de esto. Pero como toda psicología nueva tiene sus detractores, ¿verdad? Y sobre todo se imaginarán que lo cognitivo-conductual es como agua y aceite, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Para los cognitivistas y que solamente hablan de que el cerebro es el proceso mental, ¿verdad? Y no de estos procesos que son también intuitivos, ¿verdad? Queda muy corto, ¿verdad? O sea, estamos aquí en una de las discusiones más importantes de la psicología. Nos quedamos 3 en la clase, quiere decir que les aburrió o no entendieron nada o tenían que dar la vuelta al puchero. Entonces, vamos a cerrar para que no nos quedemos yo y Tairi solamente. Quiero, sin embargo, proponerles que un ejercicio, por lo menos de respiración, para que experimenten ustedes en sí mismos lo que es lograr estos estados de mayor relajación con la simple respiración. Hay una técnica básica que utiliza, que es la respiración circular. La respiración circular es simplemente inhalar y exhalar, siempre por la nariz, pero hacerlo intensamente y de manera continua. Vamos a hacer 5 respiraciones profundas. Cerramos los ojos un ratito. Los que puedan hacerlo. Julie, ¿puedes hacer? Sandra. Acá estoy, desde que dijiste que estoy practicando, profe. Ya, Sandra, ¿estás ahí Sí, para profe, yo practicar? también. Rebeca, ¿sí? Sí, profe. Bueno, vamos a hacerlo 4 entonces con Tairi también, conmigo, somos 5. Sí, claro. Respiramos profundo. Cuando ya no podemos meter más aire, exhalamos suavemente hasta vaciar completamente y volvemos a iniciar. Inhalar. Exhalar. 2. Inhalar. Exhalar. 3. Inhalar. Exhalar. 4. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Último 5. Y exhalar. Observen cómo está el cuerpo, cómo está la mente después de este breve ejercicio. Si alguien quiere comentar. Se siente bastante relajación, profe, sobre todo en el abdomen. Está menos contraído, al menos mi caso. Yo también, profe, o sea, siento más relajada y tranquila mi mente en realidad. Bien. Por lo menos nos damos cuenta de que los músculos en este pequeño ejercicio algo se tuvo que haber aflojado, ¿verdad? Pero imagínense si lo hacemos de manera continua y como practican la gente que hace meditación y lo hacen por durante 15, 20 o media hora, ¿verdad? Cómo el cuerpo cambia y cómo cambiaría con más razón la mente, ¿verdad? Entonces, tengamos esta receta de estas técnicas tan antiguas, pero a la vez tan poderosas,
como para dejar de buscar la solución de nuestros problemas afuera, sino tratar un poco de encontrarnos cada uno en su práctica interior, ¿verdad? En su recodo interior, en ese espacio interior que en el silencio cada uno puede encontrarse a sí mismo y encontrar estas claves de salud y de sanación que vienen a ser estos procesos mentales de conciencia. Entonces yo voy a poner esto como una práctica dentro del ejercicio de encuentro número 6 que vamos a hacer evaluación, y como técnica de este abordaje un ejercicio de meditación para que practiquen en grupo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Antes, profe, de estudiar, por ejemplo, este tipo de técnicas de relajación a través de la respiración, yo no tenía mucha fe, no creía que realmente servían. Era más, ¿cómo te voy a decir? Mi creencia estaba más centrada en la farmacopea, como se dice, en la farmacocinética y todo eso. Entonces, ahora me doy cuenta, en base a mi experiencia, ¿verdad? Durante todo este quinto curso, que realmente funcionan. Uh-huh. Te relaja, como dijo Rebe, la mente y en mi experiencia también el cuerpo. Uh-huh. Y qué bueno que en lugar de recurrir simplemente a la farmacia podamos nosotros buscar nuestro propio bienestar en estas cuestiones que son naturales y sencillas para nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros vinimos al mundo con la respiración y es nuestro mejor hilo a la vida. Es para, como dice la teoría, ¿verdad? Nos ayuda a estar más sanos, nos ayuda a que nuestras células, ustedes saben que el cáncer justamente es falta de oxígeno en las células, dejamos de respirar. ¿Por qué? Por angustia y ansiedad, ¿no? Entonces, es también una manera de sacar el estrés y ustedes saben que el cáncer también se produce por un acúmulo de tensiones en un tiempo prolongado en donde el cortisol fue tan intenso que realmente quedamos al arbitrio de cualquier enfermedad. Así que hay que levantar nuestro sistema inmunológico y la mejor manera es simplemente respirando y de la mejor manera, era meditar. Así que hagamos de práctica para que podamos sentir sus beneficios y seguir estudiando, porque esto son años de estudio, ¿verdad? No es algo superficial que uno pueda leer, bueno, voy a cerrar mi ojo, respiro y ya está, ¿verdad? Es tratar de profundizar y ver los porqués de cada acción y para poder beneficiarnos realmente de todos los beneficios, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta, como dijimos recién, que la alimentación también tiene mucho que ver para que el cuerpo pueda estar saludable, ¿no? Para que nuestro cuerpo y nuestra mente. O sea que tenemos que ser convencidos los que estamos en formación de psicología de que somos seres integrales, ¿verdad? No es que nuestro cuerpo nomás es el que se enferma, ¿verdad? Aquí hay una concepción que dice de que el que primero se enferma es el espíritu, y es un poco coincidente con lo que dice la psiconeuroinmunoendocrinología, que primero se alteran las hormonas, ¿verdad? Y las hormonas es puro ánimo, puro anímico, lo anímico. O sea que estamos volviendo a lo que decían los filósofos antes, lo anímico. Es muy importante. Bien, esta noche espero de que algo haya inquietado. Dice que solamente cuando está preparado el alumno aparece el maestro. Esa es una expresión muy, muy metafísica, ¿verdad? Dice solamente los oídos que están preparados para escuchar están aquí, ¿verdad? Entonces confío en que ustedes puedan tener oídos para esta teoría y que puedan beneficiarse de ella. Sería interesante también, profe, ya que
nuestra facultad está firmando convenio con otras unidades académicas que la carrera implemente estos talleres de respiración, sobre todo en la facultad de medicina. Los médicos viven constantemente estresados. Mi hermana mayor es médica, mi cuñado también, y ellos no creen luego mucho que digamos en estas técnicas, sino que por eso yo digo que ellos me influyeron a mí, a que yo antes era fanática de las farmacéuticas. Entonces, cualquier dolor, ellos ya le bajan Quitadol, Quitadol Plus, pues le duele el estómago, ellos le bajan domperidona y eso. Entonces, tienen luego su farmacia, cada uno en su auto. Y entonces creo que sería muy interesante aplicar también dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. Ellos lidian con un constante estrés. Ujú. Nosotros tenemos experiencia aquí con Tairi desde el año 2018, estamos haciendo talleres de justamente de prevención del burnout profesional en el área de enfermería con técnicas de justamente psicofísicas, ¿verdad? Y el mindfulness y la relajación terapéutica, ¿verdad? Y sí, el que sale de los talleres tenemos casi el 90% de satisfacción, por no decir más, ¿verdad? Porque en realidad todos dicen que sienten mayor bienestar, ¿verdad? Solamente que el tema es perseverar en la práctica para que esto se pueda ver a largo plazo, ¿verdad? Así que a veces regalamos píldoras de bienestar, pero no se las lleva, ¿verdad? Porque esto es barato, es económico, nadie te pide que compres nada, pero no lo practicamos, ¿verdad? Entonces... Piden más bien que repitamos de repente los talleres, pero no damos abasto nomás, ¿verdad, profe? Exactamente. Sí, así nos pasa, que estamos saturados de solicitudes, necesitamos muchos más psicólogos trabajando en el hospital para poder satisfacer estas demandas. Ahora la profesora Cecilia Garcete metió un proyecto de extensión universitaria que se tiene que aprobar. Me dijo que a finales de noviembre más o menos va a salir la aprobación y justamente tiene que ver con estas técnicas de relajación, pero para la Facultad de Odontología. Creo que va a darnos 20 horas por las pasantías, porque creo que eran 5 días más o menos un taller pero Sí. todavía no se está pudiendo implementar porque tienen que justamente habilitar desde la extensión universitaria, aprobar. Entonces, nos va a servir bastante, profe, esto que estamos aprendiendo contigo. Qué bueno. Bien, yo quiero que ustedes practiquen también en su pequeño grupito, era le vamos a dejar nosotros una grabación también, si no se animan a guiar, simplemente escuchan la grabación también, como para que puedan tener una experiencia en el grupo pequeño de encuentro. Muchas gracias, profe, y también a la profe Tairi por el video que nos van a dejar. Bueno, un abrazo, que estén bien, que tengan un lindo fin de... Que estén bien. Cuídense. Disfruten.